Platón, 427-347 a.C., es uno de los filósofos más influyentes de la historia y gran parte de su legado consiste en enseñanzas que no se transmiten de manera directa, sino a través de niveles de comprensión distintos. Sus diálogos, aunque accesibles en apariencia, esconden un sistema jerárquico de enseñanza que distingue entre lo exotérico con X, destinado al público general, y lo esotérico con S, reservado para los discípulos más avanzados. Esta distinción permite comprender cómo Platón enseñaba simultáneamente ética, política, metafísica y epistemología, adaptando el nivel de complejidad al receptor. El nivel exotérico con X se manifiesta en sus diálogos accesibles y públicos, dirigidos a cualquier lector o estudiante principiante. En este plano, Platón transmite enseñanzas morales, cívicas y educativas, la importancia de la justicia, de la virtud, la moderación y la búsqueda de la vida buena. Las ideas se presentan mediante relatos, metáforas y ejemplos prácticos, lo que permite que los lectores comprendan los principios fundamentales sin adentrarse en los conceptos más abstractos. Por ejemplo, en la República, los conceptos de justicia y organización del Estado se exponen de manera clara, enseñando valores éticos y sociales aplicables en la vida cotidiana. Este diálogo exotérico guía a los alumnos hacia la disciplina mental y moral, preparando la mente para acceder a niveles más profundos de conocimiento. El nivel esotérico, con S en cambio, está reservado para los discípulos que muestran capacidad intelectual y disposición ética para comprender la verdad última. Aquí Platón desarrolla la teoría de las ideas o formas, el mundo inteligible, la jerarquía de la realidad y la relación entre alma y cosmos. Este conocimiento no se transmite directamente, requiere estudio, reflexión y experiencia filosófica. Los conceptos esotéricos, como la contemplación del bien supremo o la comprensión de la inmortalidad del alma, transforman al discípulo, elevando su percepción desde lo sensible hacia lo eterno e inmutable. La enseñanza esotérica combina lógica, metafísica y ética en un camino de purificación intelectual y espiritual, donde el estudiante aprende a discernir la estructura profunda del mundo y también a ordenar su propia vida en correspondencia con ella. De esta manera, y en síntesis, Platón organiza su enseñanza de manera dual. Lo exotérico con X instruye y orienta, lo esotérico con S transforma y revela. Giovanni Pico de la Mirandola, 1463-1494, es una de las figuras más fascinantes del Renacimiento y su pensamiento refleja un profundo interés por la tradición esotérica y la filosofía universal. Su obra más conocida, El discurso sobre la dignidad del hombre, refleja su concepción del ser humano como un intermediario entre lo terrestre y lo divino, capaz de ascender hacia el conocimiento de lo absoluto. Pero detrás de su filosofía pública se oculta lo que algunos llaman el secreto hermético de Pico, es decir, la manera en que estructuraba sus enseñanzas según distintos niveles de acceso y comprensión. Pico distinguía claramente entre enseñanzas para el público en general, accesibles a cualquiera y destinadas a inspirar y orientar, y enseñanzas reservadas para aquellos que se introducían más profundamente en la filosofía. Las primeras pueden considerarse enseñanzas exotéricas con X. Estas incluían normas éticas, reflexiones morales, principios generales sobre la dignidad humana y la armonía del cosmos. Su objetivo era ofrecer a un público amplio una guía de vida que promoviera la virtud o la bondad, la educación intelectual básica y la integración de conocimientos diversos desde la tradición cristiana hasta la filosofía clásica y la cábala. Estas enseñanzas eran comprensibles sin necesidad de profundizar en los sistemas metafísicos complejos y podían ser discutidas públicamente. Por otro lado, Pico reservaba enseñanzas esotéricas con S para los estudiantes más avanzados, aquellos que demostraban capacidad intelectual y disposición ética para abordar los aspectos más profundos de la filosofía y de la tradición hermética. Estas enseñanzas incluían la interpretación simbólica de textos antiguos, la integración de la cábala judía con la filosofía neoplatónica y la comprensión de la correspondencia entre microcosmos y macrocosmos.
Solo quienes se comprometían con un estudio profundo y con la práctica filosófica podían acceder a este conocimiento, ya que implicaba una transformación interna y una disciplina intelectual rigurosa. El secreto hermético de Pico reside precisamente en esta estructura. La filosofía no es solo conocimiento, sino un camino de iniciación. Lo exotérico instruye y prepara, lo esotérico revela principios universales que transforman la mente y el alma. Así, Pico crea un sistema pedagógico que protege los conocimientos más delicados y al mismo tiempo ofrece al público general enseñanzas útiles y elevadoras. En este sentido, su enfoque refleja la tradición iniciática de filósofos anteriores, desde Pitágoras hasta el neoplatonismo, adaptándola al contexto renacentista, integrando sabiduría clásica, cristiana y esotérica en un proyecto de formación integral del ser humano. En definitiva, Pico de la Mirándola combina sabiduría pública y secreta, enseñanzas accesibles y reservadas, mostrando que la verdadera filosofía es simultáneamente ética, intelectual y transformadora. Filón de Alejandría, aproximadamente 20 a.C., 50 después de Cristo, fue un filósofo judío helenístico que combinó la tradición religiosa de Israel con la filosofía griega, especialmente el platonismo y el estoicismo. Su pensamiento busca armonizar la revelación divina con la razón humana, interpretando los textos sagrados de manera filosófica y alegórica. En este contexto surge su sabiduría oculta, que se manifiesta en la diferenciación entre enseñanzas accesibles a todos y enseñanzas reservadas para los iniciados, concepto que podemos vincular a lo que hoy se llama exotérico con X y esotérico con S. El nivel exotérico con X de Filón consiste en sus escritos y enseñanzas dirigidas al público en general. Estos textos ofrecen una interpretación moral y ética de la Torá, combinando valores universales con la filosofía griega. Son enseñanzas claras, prácticas y accesibles, exhortan al respeto a Dios, a la justicia, a la moderación y a la vida virtuosa. En el sistema exotérico, con X, Filón adapta la tradición judía a un lenguaje filosófico comprensible, acercando a cualquier lector al conocimiento de principios universales sin necesidad de un entrenamiento profundo en lógica, alegoría o metafísica. Este nivel cumple una función educativa y moral, guiando al lector hacia la disciplina ética y el orden en la vida cotidiana. El nivel esotérico, con S, en cambio, está dirigido a aquellos que poseen preparación intelectual y espiritual para penetrar en los misterios más profundos. Aquí Filón desarrolla interpretaciones alegóricas complejas de la escritura, mostrando que los relatos bíblicos tienen significados filosóficos y metafísicos ocultos. Los textos esotéricos revelan la naturaleza de Dios como principio trascendente, la creación del mundo como emanación de lo divino y la relación del alma humana con el cosmos. El conocimiento esotérico exige discernimiento, estudio y madurez espiritual y es un camino de comprensión interna y transformación donde lo simbólico se convierte en vehículo de revelación filosófica. La sabiduría oculta de Filón reside en esta distinción. Combina un mensaje público que instruye y orienta con un conocimiento profundo reservado a los iniciados, integrando ética, filosofía y misticismo. La estructura de sus enseñanzas refleja la tradición de los filósofos griegos y las escuelas de misterio. Primero se guía al discípulo hacia la virtud o la bondad y la razón, y solo después se le abre el acceso a la verdad más elevada y metafísica. De esta manera, Filón establece un puente entre la religión y la filosofía, entre lo accesible y lo secreto, mostrando que la sabiduría auténtica requiere tanto práctica ética como comprensión intelectual de los principios que rigen el universo. Crisipo de Solos, aproximadamente 280-206 a.C., fue el tercer gran maestro de la escuela estoica y sin duda el filósofo que sistematizó y consolidó la doctrina estoica. Su influencia es enorme, pero gran parte de su obra se ha perdido. La conocemos a través de fragmentos y testimonios de autores posteriores. Crisipo no solo desarrolló la lógica, la ética y la física estoica, sino que también estructuró sus enseñanzas de manera jerárquica, distinguiendo entre lo que podríamos denominar enseñanzas exotéricas con X, accesibles al público, y enseñanzas esotéricas con S, reservadas para los discípulos más avanzados. El nivel exotérico de Crisipo incluía los principios fundamentales del estoicismo que cualquier discípulo podía aprender y aplicar: la virtud como bien supremo, la concordancia con la razón, la práctica de la autodisciplina, el control de las pasiones y la aceptación del orden natural del cosmos.
Estas enseñanzas eran claras, prácticas y orientadas a la vida cotidiana. Buscaban formar ciudadanos sabios y éticos capaces de vivir en armonía consigo mismos y con la naturaleza. El conocimiento exotérico con X cumple una función pedagógica y moral, prepara al discípulo para comprender la vida según la razón y lo guía en la adquisición de la tranquilidad y el equilibrio interior. El nivel esotérico, con S en cambio, estaba destinado a aquellos capaces de abordar los aspectos más profundos de la filosofía estoica, la naturaleza de la lógica, por ejemplo, la estructura del cosmos, la teoría de la providencia y la interconexión de los acontecimientos universales. Crisipo desarrolló complejas doctrinas sobre la causalidad, la necesidad y la libertad y enseñaba cómo discernir la cadena de causas que gobierna el universo. El conocimiento esotérico, con S, requería disciplina intelectual y moral. Solo quienes habían internalizado la ética básica podían comprender cómo los principios lógicos y físicos se relacionan con la virtud y la vida del sabio. El estoicismo oculto de Crisipo se centra en la comprensión de la unidad del cosmos, donde ética, lógica y física forman un todo coherente y donde la mente humana puede alinearse con el orden universal. El estoicismo esotérico de Crisipo revela también que la filosofía no es simplemente teoría abstracta, sino un camino de transformación interna. Lo exotérico con X forma la conducta y prepara al discípulo. Lo esotérico con S ilumina la mente, mostrando cómo cada acción, cada pensamiento y cada acontecimiento encajan en el cosmos racional. Esta distinción protege el conocimiento profundo, asegurando que solo quienes están preparados puedan comprender la estructura oculta de la realidad y vivir de acuerdo con ella. En definitiva, Crisipo integra ética, lógica y física en un sistema jerárquico. Plotino, 204-270 después de Cristo, es el principal representante del neoplatonismo, una corriente filosófica que busca explicar la relación entre el mundo sensible y la realidad trascendental a través de un sistema jerárquico y metafísico. Aunque sus escritos recopilados en las Eneadas son densos y complejos, existe un nivel profundo de enseñanza que puede considerarse oculto o esotérico, reservado para aquellos capaces de comprender la naturaleza del alma y su unión con lo divino. La enseñanza oculta de Plotino se basa en la idea de que la realidad se organiza en tres niveles. El uno, la fuente de todo, el intelecto, nous, donde residen las ideas, y el alma, que media entre lo inteligible y lo sensible. La mayoría de los seres humanos percibe solo el mundo material y sensible, y la enseñanza tradicional o exotérica puede ayudar a comprender la virtud, la ética y la armonía de la vida cotidiana. Sin embargo, para acceder al conocimiento profundo es necesario un viaje interior, un esfuerzo de contemplación y purificación que permite al alma retornar al uno. Este es el núcleo esotérico con S de Plotino. El nivel exotérico con X de Plotino consiste en sus enseñanzas sobre la vida ética, la virtud o la bondad, el autocontrol y la armonía con el cosmos. Estos principios están destinados a un público amplio, muestran cómo vivir bien, cómo cultivar la virtud y cómo prepararse para la elevación espiritual. Es el primer paso accesible para quienes buscan guía moral y comprensión general, pero no revela los secretos metafísicos más profundos. El nivel esotérico con S, en cambio, está reservado para quienes han desarrollado capacidad de introspección, disciplina intelectual y sensibilidad espiritual. En este nivel, Plotino enseña que el alma debe ascender más allá del mundo sensible mediante la contemplación, la meditación y la unión con el intelecto y finalmente con el uno. Este conocimiento no puede transmitirse de manera directa, se alcanza mediante experiencia interior y transformación personal. La enseñanza oculta implica también reconocer que el mundo sensible es solo una manifestación, un reflejo imperfecto y que la verdadera realidad se encuentra en lo eterno e inmutable. La sabiduría esotérica de Plotino combina ética, filosofía y misticismo. No se trata solo de comprender, sino de vivir la elevación del alma. Lo exotérico con X prepara y guía. Lo esotérico con S transforma y revela la unidad última del ser. En última instancia, Plotino propone que la filosofía verdadera es un camino de purificación y contemplación, donde el iniciado puede experimentar la comunión con lo divino, alcanzando la armonía absoluta entre alma y uno, entre lo finito y lo infinito.
Aristóteles, 384-322 a.C., es ampliamente conocido por su sistemática y profunda exploración de la lógica, la ética, la política, la física y la metafísica. Sin embargo, existe una dimensión menos conocida de su pensamiento, su doctrina oculta organizada según distintos niveles de enseñanza, que algunos estudiosos distinguen como exotérica con X y esotérica con S. Esta división refleja su preocupación por adaptar la complejidad del conocimiento a la preparación de los discípulos y la accesibilidad del público. El nivel exotérico con X corresponde a las enseñanzas dirigidas al público general o a los estudiantes en formación inicial. En este plano, Aristóteles ofrece principios prácticos y claros destinados a orientar la vida cotidiana y la reflexión filosófica básica. Incluye normas de ética y política, nociones generales sobre la naturaleza, la causalidad y la virtud, así como ejemplos comprensibles para enseñar a pensar de manera crítica y ordenada. Estas enseñanzas eran públicas y podían transmitirse sin riesgo, ya que proporcionaban las herramientas intelectuales necesarias para desarrollar juicio y conducta correcta sin requerir comprensión profunda de sus sistemas metafísicos o lógicos más complejos. El nivel esotérico con S, en cambio, está reservado para los discípulos avanzados y consiste en las enseñanzas más profundas y sistemáticas, muchas de las cuales aparecen en sus tratados escritos, probablemente dirigidos a la escuela del Liceo. Aquí Aristóteles expone su metafísica, su teoría de las causas, la sustancia, el acto y la potencia, y sus desarrollos más abstractos de lógica y física. Estas doctrinas requieren formación previa y reflexión intensa, ya que implican conceptos sofisticados como la unidad de lo múltiple, el movimiento del cosmos, la eternidad del primer motor y la estructura del conocimiento científico. El esotérico representa, por tanto, el corazón intelectual de Aristóteles, donde se combinan rigor lógico, observación empírica y especulación filosófica profunda. La división entre exotérico con X y esotérico con S permite comprender por qué algunos de sus escritos parecen técnicos y difíciles, mientras que otros son más claros y pedagógicos. Aristóteles adapta el contenido a la capacidad del receptor. Lo exotérico prepara, lo esotérico con S revela. El conocimiento verdadero en su doctrina oculta no solo se transmite, se conquista mediante estudio, disciplina y experiencia intelectual. En síntesis, la enseñanza aristotélica es jerárquica. El conocimiento exotérico con X forma la mente y orienta la vida práctica. El esotérico con S ilumina la comprensión del ser, la causalidad y la estructura del cosmos. Así, Aristóteles combina claridad pedagógica y profundidad filosófica.